Muy buen día a nuestro auditorio en todo el país. Iniciamos ya el programa Punto de Vista, como siempre con temas de su interés. Esta mañana vamos a conversar sobre un tema que generalmente pasa desapercibido para las grandes mayorías, pero que de alguna manera u otra incide en el bolsillo de los guatemaltecos. Y es sobre los preocupantes, y eso lo enfatizamos, lo subrayamos, lo enfatizamos, preocupantes indicadores de desaceleración económica que tenemos ya en Guatemala. Y qué mejor que conversar de eso con el experto, el doctor Edgar Barcels Conde, director del área económica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Doctor Barcels, como siempre, un gran gusto saludarlo. Bienvenido y muchas gracias por atender a nuestra invitación. Aquí a la orden, mi estimado don Carlos. Doctor Barcels, para iniciar y para conocimiento de los oyentes, así en términos un tanto coloquiales, aunque en términos de economía es muy difícil, ¿verdad? Porque generalmente todo se maneja a otros niveles. ¿Qué entendemos por desaceleración de la economía? Bueno, la desaceleración es un terminito un poco... Hay una serie de tecnicismos que usan las profesiones, ¿verdad? Los profesionales, sobre todo en los círculos oficiales. Es un tanto diplomático, para no decir la actividad económica está está enfrentando una serie de problemas, principalmente en términos del empleo, ¿verdad? En términos de la producción. Entonces, como ellos usan tasas de crecimiento y toda una serie de indicadores estadísticos, se le llama desaceleración, como esperando que nada más sea un bajón temporal, o ellos usan también, ayer hubo una reunión muy enriquecedora en la que a mí me tocó estar, que estuvieron altos miembros del sector empresarial con autoridades del gabinete económico, algunas, y al decir desaceleración, las autoridades económicas usan muchos datos históricos, entonces se explican y comienzan a decir en años pasados ha sucedido algo parecido y todo se está preparando para que se vuelva a revertir esa desaceleración y continúe el crecimiento. Y entonces usan unos datos que no vamos a marear a los lectores aquí, que es el famoso Producto Interno Bruto, aun cuando es un indicador que muchos expertos ya cuestionan como que si ese es en realidad una medida de bienestar. Ahora, hay otros temas que también tienen que adicionarse para ver si la gente está bien, y no falta más que salir a la calle. Y afortunadamente en mi profesión, que yo también me manejo en la calle, estoy acostumbrado a hablar con la gente y el sentimiento de la gente. En esto que a veces a quienes trabajan en oficinas ahí en 14, 15 niveles les da mucho aire tal vez, o mucho viento ahora, hay mucho frío y se están ahí muy encerrados en sus oficinitas y están como un poco fuera de la realidad, pareciera ser. Eso fue lo que capté ayer en una muy interesante reunión con altos empresarios, que agradezco yo que me hayan invitado, ¿verdad? Tuve una invitación de varios colegas, especialmente de Paulo de León del CABI, a quien le agradezco haberme permitido estar ahí, porque era una reunión cerrada y me nutrió mucho mi mente y me ayudó a reflexionar. Ahora, desde su punto de vista, ¿qué factores son los que inciden para que la economía, en el caso de Guatemala, se haya desacelerado? Bueno, pues voy a resumir, no lo que yo pienso, porque también traigo algunos artículos. A mí me gusta abundar en datos, traer artículos. El día de ayer, por ejemplo, tuve también una interesantísima invitación del Colegio de Abogados. Habían más de 500 estimados abogados del Colegio de Abogados, y la reunión fue en un hotel capitalino, y vino la magistrada de justicia encargada del Ministerio de Justicia de Costa Rica, y me tocó a mí hablar precisamente de los problemas de
el crecimiento y la pobreza. Pero antes de eso, yo quisiera recalcar lo que el sector empresarial piensa al respecto, principalmente lo que yo indicaba en la reunión de ayer, que es muy importante que la punta de lanza en la parte empresarial sea la Cámara de Industria, porque para mí la Cámara de Industria y el industrial es el más importante de todas las actividades económicas, simplemente porque es el que produce y el que genera mayor valor agregado. Entonces los industriales del país realmente, de lo que yo pude ver ayer, y los agroindustriales y cooperativistas de alto nivel, están muy preocupados con lo que sucede, por ejemplo, con el tipo de cambio, lo que sucede, por ejemplo, con la inflación misma, que es un tema que da mucho que hablar, sobre todo lo que ellos denominaron la inflación de alimentos, ¿verdad? Y los problemas de la exportación, que son evidentes. No se quejaron nada porque viera qué interesante, porque decían que la mayoría de reuniones son para el tema tributario y fiscal, que ya hasta aburre hablar de eso. Ayer no se habló nada del tema tributario y fiscal, sino básicamente de la macroeconomía del país, la parte financiera, la parte monetaria, sobre todo, y la parte que creo yo que ya es hora de pasar a hablar de eso, que es el famoso tipo de cambio. Guatemala tiene un tipo de cambio que está fuera de la normalidad de sus vecinos y de sus principales socios comerciales, y creo que eso realmente hay que encararlo. La última vez que hubo todas esas polémicas fue en el periodo primero en 1984-85 y luego en 1989-90, y eso dio el golpe de timón al cambio de toda una grupo burocrático en las instituciones del gabinete económico, principalmente la banca central, y creo que ya es hora también de hablar de esos temas. Ahora, doctor, ¿cómo incide, por ejemplo, las resoluciones o los dictámenes de Junta Monetaria y Banco de Guatemala en el tema que estamos hablando en este momento? Son resoluciones contundentes, porque, por ejemplo, imagínese cuando se resolvió liberar las tasas de interés. Entonces eso tiene repercusiones de un día a otro. Eso es lo que se denomina la política macroeconómica del más corto plazo. Eso es contundente. Entonces también cuando se emite una resolución sobre aspectos cambiarios, pues al día siguiente, y se están elaborando muy rápido los reglamentos, y tiene totalmente otras reglas del juego. Eso hablamos ayer, dicho sea de paso, con los abogados para incentivarlos a ellos a que también el gremio de abogados estudie estas variables, porque tienen que ver con el cambio de reglas. Cualquier cambio de una regla que sea de acatamiento general, ya sea un acuerdo gubernativo, no digamos un decreto del Congreso de la República, sino simples reglamentos en materia bancaria. Imagínese usted todo el tema del secreto bancario, autorización de ciertas casas de cambio, de los bancos fuera de plaza. Eso tiene un efecto inmediato en menos de 24 horas. Ahora, ¿es saludable para la economía, por ejemplo, un tema que usted menciona y del que se habla poco porque es muy técnico, sobre el tipo de cambio? ¿Cómo afecta, por ejemplo, a los agentes económicos, tanto externos como internos? Claro, esa es tal vez la mayor preocupación en este momento, el tipo de cambio. Y estimo que la gente, pues que no tiene por qué adentrarse en estos temas, se siente cómoda con lo que está sucediendo, el tipo de cambio, porque de alguna manera está favoreciendo mucho una serie de utensilios, desde hablando de ollas Presto para la cocina, hornos, microondas, televisores plasma. Hay almacenes que se están abriendo por doquier
que incluso su precio mayor es de 24 quetzales. O sea, hay una diversidad de productos muy baratos. Cuando salen fotos de la aduana, usted ve la cantidad de ropa importada de paca que viene, en toda empacada ahí, de altas, en toneladas viene la paca, y la gente se siente cómoda importando artículos baratos. Pero eso tiene también toda una serie de implicaciones que sí habría que explicarlos, y yo estoy aquí a la orden para tratar de racionalizar un poco ese tema tan preocupante de lo que está sucediendo. Yo creo que ya es hora de volver a hablar de eso. En el 89-90 fue, para quienes puedan hacer un poco de historia, fue el tema del momento, ¿verdad? Y creo que ahora se vuelve a abrir la discusión sobre la discusión cambiaria. Yo tengo incluso en la revista de IMNUSAC un artículo de eso se denomina la cuestión cambiaria en Guatemala. Ahí se puede ver en la página web. Importante. Ahora, ¿cómo afecta el desarrollo económico del país, por ejemplo, el tipo de cambio? ¿Es un tipo de cambio real? ¿El Banco de Guatemala ingresa realmente para mantener esa fluctuación artificial del tipo de cambio? ¿Y cómo afecta eso las pérdidas operativas de ese mismo Banco de Guatemala? Bueno, el tipo de cambio se divide en dos grandes variables. El que vemos, por ejemplo, usted puede ir a cualquier... Ese es un tema que yo les hablé ayer también a ellos. Usted va a cualquier agencia bancaria en la ciudad capital y, por ejemplo, usted ve dos tipos de cambio. Uno para la compra y otro para la venta. Yo, por ejemplo, recibo algunas veces y tengo el beneficio de hacer algunos pequeños trabajos y me pagan en dólares, y lamentablemente tengo la tan mala suerte que cuando lo cambio es cuando está el tipo de cambio cada vez más bajo. Ha sido un tanto muy esporádico porque yo no gano en dólares, pero por ejemplo, quien recibe las remesas, por ejemplo, una abuela que está cuidando a los nietos, o una tía que está cuidando a los sobrinos allá por ejemplo, en La Esperanza, que es Quetzaltenango, ella va a cualquiera de los bancos en la ciudad de Quetzaltenango y los tiene que cambiar por quetzales. Entonces hay un tipo de cambio para la compra y un tipo de cambio para la venta de dólares. Si usted los ve, ahí cabe la casualidad, incluso, y ese es un tema que habría que ver. Lástima que ahí se está oyendo nuevamente que los diputados no quieren aprobar y la están tratando de engavetar, la ley de competencia de mercado, porque pareciera que los bancos se ponen de acuerdo en esos temas. Que es una gran casualidad que si usted, por ejemplo, está en la ciudad de Quetzaltenango y va al crédito hipotecario, va al Ban Rural, va al Banco Industrial, va al GIT, están las mismas tasas. Eso pareciera que hay como una especie de acuerdos de precios. Entonces, normalmente dice, por ejemplo, ahora el tipo de cambio para la compra está a 7.39, por ejemplo. Y usted ve el tipo de cambio para la venta a 7.70. Entonces, uno lo que ve es también una gran ganancia en diferenciales ahí. Y una serie de comisiones que le cobran a usted, por ejemplo, si usted, la cosa se pone peor, si usted recibe algún aporte en euros, porque los bancos se le transforman a dólares, y en esa transformación a dólares le cobran una comisión, y en la transformación a quetzales, que es lo que usted necesita. Por ejemplo, usted está haciendo una empresa que está trabajando con otra empresa europea, imagínese, para exportar flores a Holanda. Entonces hay una serie de mecanismos muy complicados en donde usted termina perdiendo mucho dinero. Eso hay que mejorarlo en términos de la estructura.
Pero resulta, por ejemplo, particularmente para lo que usted me está preguntando, que la gente en Guatemala, que es un amplio contingente de gente que está recibiendo remesas, cada vez está recibiendo menos quetzales por esas remesas. Entonces ahí le pongo un tema sumamente preocupante para tocar uno de los tantos temas. Pero si algún oyente está oyendo en la radio ahí en Huehuetenango o en Quiché, y sabe, o una madre con hijos que tiene los hijos en Guatemala y su esposo está en Alabama o en Georgia, ¿verdad? Y el esposo le está mandando dólares, es preocupante que cada vez está recibiendo menos quetzales para mantener a sus hijos. Vamos a ir a una pausa y continuamos con el punto de vista de hoy.